Vamos a buscar en nuestras Biblias la carta a los Hebreos capítulo 6, por favor. Hebreos capítulo 6, por favor, y versículos del 10 en adelante. Este sermón yo trato de predicarlo más o menos 2 veces al año. Cuando yo tuve la oportunidad de estudiarlo, de verlo ante mis ojos, de la Biblia a mis ojos, no hombre, esto cambió mi perspectiva respecto al servicio que yo tengo con Dios, ¿verdad? Porque quieras o no, nosotros servimos y nos relacionamos con otras personas y a veces cometemos el error de pensar que mi servicio depende del líder, del pastor, de los hermanos, de eso y de lo otro. Pero no. La Biblia enseña claramente que los ojos de Dios están sobre nosotros y que Dios tiene su propia bendición, una bendición especial para cada servidor del Señor. Y vamos a ver, porque eso eso que les acabo de decir lo vamos a ver de paso. Pero hay un sustento para la bendición de todos aquellos que hemos creído de tal manera, que le hemos creído al Señor, que le servimos y a pesar de cualquier circunstancia, seguimos sirviendo. Lo tenemos ahí, por favor. Hebreos capítulo 6, versículos del 10 en adelante. Y vamos a leer la palabra y lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. ¿Ya llegamos al fin? No, ¿verdad? Para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo, mire, oiga bien, esto no lo va a encontrar muy seguido en la Biblia en relación a Dios, porque Dios es todopoderoso. ¿Dios es qué? Todopoderoso. Pero mire qué dice de Dios aquí. No pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por 2 cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Oh buen Dios y Padre nuestro, que en esta noche, Señor, queremos comenzar a predicar tu palabra. Pero te imploramos, Dios, que nos hables al corazón. Que no sea el pastor Mario hablando sus palabras cualquiera, Señor, sino que sea tu Santo Espíritu hablando a nuestro corazón. Todos tenemos un futuro contigo aquí en la tierra y un futuro contigo en la eternidad, Señor. Ayúdanos, Padre, a poder tener los ojos que tú quieres que tengamos, Señor. La visión que nosotros debemos de tener, Padre, para no desmayar. Bendice la vida de tus hijos, Señor. Bendice la vida de cada uno de ellos, Padre. Y que podamos caminar con los ojos puestos en Jesús. Te amamos, te bendecimos y te glorificamos. Una vez más, te imploramos, háblanos al corazón. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, por favor. Fíjense, mis queridos hermanos, que nosotros iniciamos muchas obras, muchas campañas, muchos propósitos. Pero realmente no tenemos la certeza de terminarlos. Aun cuando tengamos toda la buena voluntad, no tenemos la certeza de llegar a un buen fin. Parejas que se casan con todo el propósito de vivir para siempre juntos y terminan divorciándose. Personas que comienzan a estudiar con todo el deseo y todo el propósito y compran el material, compran el uniforme o compran todo lo necesario para estudiar y terminar su carrera y tener éxito a través de esa carrera, pero no llegan.
por diferentes circunstancias. No vamos a pensar por qué, sino que simplemente no se llega. Tenemos el propósito de que al final del 2025, nosotros, lo he dicho varias veces, el 2025 sea tan bueno para nosotros que hasta se nos olviden los problemas del 2024, porque ha sido tanta la bendición que no nos vamos a acordar. Pero sinceramente, no sabemos si vamos a terminar el 2025. Entonces, nosotros como toda la creación, oiga bien, nosotros como toda la creación no tenemos la certeza de terminar las cosas. No tenemos la certeza porque la fuerza total no está en nosotros. Nosotros somos creación, es decir, nosotros somos seres creados y somos seres dependientes de quien nos creó. Dios nos creó, pero Él no se apartó, sino que sigue sosteniendo la creación. La Biblia dice que en Él habita toda la plenitud de la deidad y todas las cosas por Él subsisten. Es decir, que Dios nunca se aparta de la creación. Dios no es la creación, no se confunda, Dios no es la creación. Pero la creación, Él tiene cuidado de la misma. Hay una característica, un atributo de Dios que se llama aceidad. Ya varias veces lo he explicado. Aceidad, diga conmigo, aceidad. El único ser que tiene aceidad es Dios. Él no necesita de nadie, depende de sí mismo. Dios está completo en sí mismo. Dios no nos creó porque se sintió solo, amados. La Biblia le llama a Dios el bienaventurado Dios, es decir, el Dios feliz. Él estaba feliz. Y si nos creó es para compartir de su gloria, para compartir de sus bendiciones. Nos creó a cada uno de nosotros. Entonces Dios es quien sostiene todas las cosas. Y en su soberanía las cosas tienen un principio y tienen un final. Veíamos ayer en la célula que vimos la parábola del sembrador y que una de las semillas caía en una tierra que tenía, y la planta crecía y tenía poca duración. Pero la parábola no dice cuánto es poca duración, porque eso es relativo. ¿Verdad? Pueden ser un día, pueden ser un mes, pueden ser un año. Imagínese que alguien, y le hacíamos la broma a la hermana Ana, ¿cuántos años quiere vivir? Más, me dijo unos 20. No, le muy poquito, le voy a dar 35. Y en el nombre del Señor, con fuerza y bendición. Amén, así sí, me dijo. Entonces, imagínese 35 más. ¿Cuántos años tiene de ser creyente? 7, me dijo, ¿verdad? 7 años. Entonces, 7 años a la par de 35, ¿cuánto es? Es corta duración. Entonces, realmente nosotros no sabemos cómo nosotros vamos a terminar en nuestro esfuerzo. Tanto así que el Señor Jesucristo dice que en aquel día muchos se le van a acercar a Él y le van a decir: en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos esto, hicimos lo otro. Y el Señor les va a decir: alejaos de mí, hacedores de maldad, no os conozco. Entonces, amados, dependemos mucho de Dios. Oiga bien, dependemos mucho de Dios, y eso, amados hermanos, cuando nosotros no confiamos en aquel que dependemos, nos trae inseguridad. ¿Nos trae qué? Inseguridad. Y vivimos inseguros. Estamos en la casa y de repente se escucha algo. Oye, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Verdad? Y tenemos temor por lo que pueda ser, porque nos sentimos inseguros. Entonces, y el cristiano, obviamente que nosotros físicamente somos como cualquier persona que habita esta tierra. La diferencia es que Dios dice que está con nosotros. Pero nosotros sabemos y entendemos que el hecho de que Dios haya dicho: voy a estar con ustedes, no nos exime de problemas. No nos exime de enfermedades. No estamos ajenos a las situaciones difíciles que la vida presenta y que Él mismo tiene programado para nosotros. Yo de verdad quisiera decirle, en este 2025 nadie del tabernáculo se va a enfermar. Yo de verdad quisiera decirles eso, ¿verdad? Y ponga su ofrenda para que no se enferme. Pero eso es mentira, amados. Nosotros no predicamos así porque yo mismo hoy estoy enfermo. Ya me escuchó que ya tengo bastante tiempo de estar así. Vino una hermanita que tenía un montón de no ir a la iglesia y que andaba media perdida. Y de repente la vi y bueno, puede ser. Y entonces yo llegué donde ella y ella me vio y me abrazó y se puso a llorar, ¿verdad? Y entonces yo supe que estaba pasando problemas. Lo que no sabía es que solo enfermarme venía y de ahí ya no iba a aparecer, ¿verdad? Entonces, pero yo le digo, uno tiene propósito. ¿Se acuerda un dicho de los abuelitos? Uno propone y Dios dispone. ¿Cuánta verdad hay en esa palabra? ¿Cuánta verdad? Entonces, amados, al ver nuestra impotencia personal en cuanto a las cosas que pueden suceder, hay temor, hay inseguridad. Y vimos también ayer que hay persecución por causa de la palabra, pero también
hay ambición de cosas materiales, hay codicia en el corazón, hay afanes en nuestro corazón que nos pueden alejar del camino del Señor. Yo quisiera tener la certeza de que todos ustedes van a perseverar, incluyéndome, pero yo lo que hago es depender de Dios. Amén. Depender de Dios. Cada vez que me levanto, Señor, ayúdame. Cada vez que me acuesto, Señor, ayúdame a despertar. Cada vez que inicio algo, Señor, en tu nombre voy, en tu nombre vengo. Y si termina el día, gloria a Dios, comienza el otro, aleluya, ¿verdad? Y seguimos adelante. Pero siempre no sabemos qué es lo que va a pasar mañana. Fíjense que la carta a los hebreos fue escrita, por supuesto, a hebreos, a judíos cristianos. Habían dejado el judaísmo y se habían convertido en nuevas criaturas, ¿verdad? Pues ellos comenzaron a desarrollar su vida cristiana, entonces fueron perseguidos por su propia raza, por los judíos. Pero no solamente fueron perseguidos por los judíos, sino que el Imperio Romano comenzó a perseguirlos a ellos. Y entonces, en la persecución, ellos comenzaron a tener pérdidas. ¿Comenzaron a tener qué? Pérdidas. Perdían bienes materiales. Algunos perdieron la vida y fueron constantemente asediados. Entonces, por eso es que la carta, usted ve que el escritor de la carta, que no sabemos quién fue, se encarga de comparar todas las potencias del Antiguo Testamento, el pacto, quien presenta el pacto, que es Moisés, etcétera, lo compara con Cristo. Inclusive compara a los ángeles, que fueron los mensajeros, lo comparan con el mismo Cristo. Y entonces el libro de los Hebreos concluye que este es superior. Tenemos un mejor pacto, tenemos unas mejores promesas en esta carta, porque la gente estaba corriendo, estaba renunciando, estaba yéndose, estaba, por decirlo así, se estaba quitando la camiseta y se estaba volviendo a poner la camiseta de su pasado. Y entonces el escritor le dice: no lo haga. De tal manera que en la historia de la iglesia, este grupo de hermanos que se corrieron son conocidos como los lapsi. Diga conmigo, los lapsi, es decir, aquellos que por un lapso mental, en su presión y en la estrés y en el temor, ellos decidieron renunciar a su fe. Y entonces la carta a los hebreos les motiva que sigan adelante, que no decaigan, que estamos nosotros puestos para cosas mejores que pertenecen a la vida y a la piedad, como dice los versículos anteriores. Entonces está motivando a estos cristianos a que no retrocedan, a que lo que tienen enfrente puede verse muy difícil, pero Dios es más, Dios es mejor, que pueden haber muchas amenazas, que pueden tener inclusive pérdidas, pero que Dios tiene control de todas las cosas. Entonces, a esta altura, pues es fácil venir y tratar de dar un juicio sobre ellos. Pero cada uno de nosotros tiene su propia persecución. Cada uno de nosotros tiene sus propios problemas. Cada uno de nosotros tiene sus propias tentaciones. Aquello que me agita el corazón y me dan ganas de salir corriendo. Quizás aquella persona que me inquieta, ¿verdad? Y estoy tratando de evitar. Y entonces todos tenemos un problema por ahí que nos estorba. Es como cuando tenemos una piedra en el zapato y no podemos quitarnos el zapato, ¿verdad? Porque nos da pena y decidimos, dice que eso me pasó una vez a mí, que yo agarré con el dedo chiquito la piedra, ya no me va a molestar. Cuando llegué a la casa, el calcetín lleno de sangre, lacerado por completo, y lo que había pasado es que me había dejado de doler. Es parte del cuerpo, pues. Entonces, pero el problema allí estaba. Entonces ahora nosotros podemos juzgar a los hebreos y decirles: no, yo nunca voy a participar de ese lapso, nunca voy a renunciar a mi fe. ¿Saben quién dijo eso? Pedro, el apóstol Pedro. Jamás te negaré. Ay, Pedro. Satanás te ha pedido, Pedrito, para zarandearte. ¿Sabe? Yo recuerdo, la idea de zarandear es agarrar arena y sacudir en una, ¿cómo se llama? Una zaranda, valga la redundancia, ¿verdad? Para separar lo delgado de lo grueso. O sea que a Pedro le dieron una sacudida. Y Pedro fue sincero. Pedro dijo lo que sentía. Acababa de hacer la confesión, ¿verdad? Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Entonces, él confió mucho en esa confesión, pero también confió en él. Y usted conoce la historia que terminó negando al Señor. Pero Dios le había dicho: no, pero yo he orado para que cuando tú regreses, tú impulses a tus hermanos. O sea, Pedro se retrocedió, Pedro corrió, ¿verdad? Vio al Señor de lejos, pero Pedro volvió.
Amados hermanos, y todos estamos en esa situación. Entonces Dios ahora nos permite tener esta porción de la palabra, número uno, para recordarnos, amados hermanos, que Él tiene cuidado de nosotros. Amén. Eso, amados, estamos nosotros en las manos de Dios. Y aunque el pastor sea despistado y no se fije en lo que usted está haciendo por la obra, hay alguien, el pastor de pastores, ese no se pierde, ese sí se fija, ese sí tiene los ojos sobre usted. Y cada cosa, cada labor, cada esfuerzo, cada cosa, tiempo de comida que usted suspende por estar haciendo una cosa, por ir a algún lugar, Dios lo tiene en cuenta, Dios lo ve, a Dios no se le olvida. Mire lo que dice, oiga esto por favor, dice el versículo 10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Ponga atención a esto, porque algunos dicen que le sirven al Señor, se van a arrodillar y pasan orando todo el día. Y dicen ellos que le sirven al Señor, mas sin embargo aquí dice cómo se le sirve al Señor. Mi adoración para Dios es directa. Gracias al Señor, nosotros tenemos entrada al trono de la gracia, pero mis manos no pueden producir nada que Dios quiera. Mis manos son dadas, ahora que soy creyente, para servir a los demás. Entonces, sirviendo a los demás, yo sirvo al Señor. Y Dios quiere, oiga esto, y volvamos a leer esto, porque Dios no es injusto. ¿Qué no es Dios? Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de ¿cómo? De amor. Así es que ese disgusto váyalo cambiando y trasládalo en amor, porque el trabajo, si bien es cierto, es para rostros que usted conoce, pero verdaderamente ese rostro representa al Señor. Le decía a los hermanos el día viernes que nosotros somos mensajeros de Dios delante de Dios, dice la Escritura. O sea que yo vengo a predicar en el nombre del Señor, pero Dios está sentado a la par. Y Dios está escuchando lo que yo digo. Eso no deja a mí de darme cierto temor y me impulsa a tratar de ser más responsable en la palabra que yo traigo para con usted, porque Dios está escuchando. Imagínese que un profesor le dice, vaya, ok, vas a hacer esto, vas a exponer este tema hoy, y usted se va a exponer el tema, y cuando llega al lugar donde va a exponer el tema, quizás algunos alumnos, y de repente se da cuenta que al final del aula está el maestro que lo va a evaluar. ¿Qué sentiría usted? Pues es lo mismo. Ahora yo predicando, usted sirviendo donde sea que sirva. En escuela bíblica, allá en sonido, aquí en alabanza, donde sea, en acomodación. Allá de repente algunos hermanos dicen, aquí estoy yo a la orilla. No, usted no está solo. Dios está con usted. Dios lo está viendo servir. Y Dios está anotando su servicio. En Israel, en el Antiguo Testamento, hubo un rey que dice la Biblia que agradó a Dios. Y entonces, pero llegó un momento cuando Dios determinó, como todos nosotros, ¿verdad? Que está establecido para los hombres en que mueran una vez y luego el juicio. Dios estableció que él iba a morir. Y entonces llegó el profeta y le dijo, arregla tus cosas porque morirás. Y entonces vino el rey y se dio la vuelta. No le reclamó al profeta, oiga esto y aprenda usted, deje reclamarme a mí por cómo predico. Hable con Dios. Hable con Dios. Y entonces se dio la vuelta y comenzó a decirle al Señor todo lo que él había hecho. No podía mentir. ¿Por qué? Porque era con Dios que estaba hablando. Porque Dios había sido testigo de todo lo que había hecho. Y entonces cuando él comenzó a clamar y a decirle, Señor, yo he hecho esto, yo he hecho lo otro. Y algunos dicen, no, pero es que esas cosas no se hacen. Pero el rey lo hizo y le salió bien. ¿Por qué? Porque inmediatamente el profeta regresó y le dijo al rey, Dios ha escuchado tu oración y ha añadido a tu vida 15 años más. Como les decía a los hermanos, ¿verdad? 15 años te diría que poquito, pero cuando ya está llegando al final, 15 años son un montón, brother, y son una gran bendición. Y entonces, pero lo que quiero que vea, pues, si bien es cierto es la gracia de Dios, pero él sacó lo que tenía. Él mostró, yo no he sido un rey ocioso. Yo no he sido un rey que alaba a dioses paganos. Yo te he alabado, yo te he servido. Y Dios escuchó su oración. Entonces, mire lo que dice, por favor. Dice, habiendo servido a los santos. Ay, pastor, pero ¿y eso de servir a los santos? Quiere decir que a los santos hay que vestirlos y a los muñequitos, ¿verdad? No, amado, usted ha sido santificado por Dios. Con la sangre de Cristo nos limpió y nos puso aparte. Así que cuando dice, habiendo servido a los santos, se refiere a usted. No oigo ningún amén, pero bíblicamente así es. Se refiere a usted. Dos. Sí es salvo usted, ¿verdad?
Ya nació de nuevo. Entonces la Biblia le llama a usted santo. Santo no porque se porta bien, santo porque Dios lo ha santificado, lo ha puesto aparte. Ay, brother, tenga fe. Entonces, oiga esto y mire qué dice. Pero deseamos que cada uno, ¿cuánto es cada uno? Todos, ¿verdad? De vosotros muestre la misma solicitud. Cuando dice la misma solicitud, la misma intensidad, hasta el fin. ¿Para qué? Para plena certeza de la esperanza. No es que usted va a ser más salvo porque sirva más. No. Cuando usted le sirve al Señor, usted no solo es salvo, usted se siente salvo, brother. Se sabe salvo y se siente bien. Aunque se burlen de usted, ay, mira, ahí te tienen de tonto. No, no me tienen de tonto. Es como pensar que yo voy al trabajo y me tienen de tonto. No, porque me van a pagar, ¿sí o no? Entonces, Dios tiene una bendición para cada uno de sus servidores, amados. Entonces, ponga eso en su mente porque Dios está a la vista de nosotros. Y Dios no solo está viendo, está anotando. Entonces, vea, oiga esto. Y después, versículo 12. A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia que dice ahí, heredan la promesa. No es que usted con su servicio se lo gana, no, pero el que es quiere servir, brother. El que es quiere participar. El que es salvo quiere devolver algo. No podemos compensarle al Señor lo que Él ha hecho por nosotros. ¿Cómo pagamos la sangre de Cristo? No hay manera. Lo único que tengo es, como dice el apóstol Pablo, presentar mi cuerpo ahora para utilizarlo para vida y no como lo hacía antes para muerte, para participar en el pecado. Entonces dice, oiga esto, versículo 13, porque cuando Dios, y aquí vamos, mire. Este es el grueso del sermón. Porque cuando Dios hizo la promesa ¿a quién? A Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Quisiera que fuera conmigo, por favor, a Génesis capítulo 15. Pastor, pero ¿y este es un sermón de fin de año? Pues de hecho es un sermón de fin de año, pues, pero lo que yo estoy buscando, amados hermanos, que usted persevere. Y que a pesar de las tentaciones y las ofertas y las debilidades que usted sienta, que usted tenga, usted no sea parte del camino. 2025 sea de bendición sirviéndole al Señor. Si vamos a hacer algo, no vamos a hacer cosas que nos bendigan, cosas gratas a los ojos de Dios. Porque en Dios hay bendición, brother. Ahora, mire lo que dice, por favor. El versículo, vamos al versículo 6. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. O sea, Abraham estaba en Ur, escuchó una voz. Abraham no creía en Dios, no conocía a Dios. Era pagano y de repente escuchó una voz que le dijo, deja tu tierra y tu parentela y vete a la tierra que yo te diré. En otras palabras, Abraham salió de su casa sin saber para dónde iba. Dios no le había dicho aún para dónde iba. ¿Se puede imaginar, bro? ¿Y qué me pongo? ¿Y qué llevo? ¿Ah? Y viajar en ese tiempo no era como ahora. Usted se subía a su carro y camina. No, había que preparar agua, había que preparar un montón de cosas. Entonces vea que Dios le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Luego dice el versículo 8, y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Le recuerdo, Abraham estaba conociendo a Dios. No tenía mucha experiencia con Dios. Había confiado en Dios. Cuando ahí dice que le creyó a Dios y le fue contado por justicia, eso se llama justificación. Y la justificación ya le he explicado que es sinónimo de salvación. Estamos hablando aquí en Abraham, una persona salva en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque le creyó a Dios. Y no solo le creyó, sí, yo te creo, sino que actuó en esa fe. Y le dijo, oiga esto, tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Trae animales. Cualquiera dirá, ¿qué tiene que ver? ¿Qué vamos a comer? Y tomó todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían las aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. En tiempos de Abraham, amados hermanos, cuando no se podían poner de acuerdo o cuando una de las partes que se iba a comprometer no tenía la suficiente confianza en la otra parte, se hacía un pacto.
se hacía un juramento especial. Y era un juramento de sangre. No es como salen en las películas que se rajan, ¿verdad? Y topan la sangre y se contaminan de sida. No, sino que lo que hacen es los animales los parten. No, los partían. La sangre era de los animales. En ese tiempo los varones andaban con vestido. Y entonces, o sea, con túnicas. Y lo que hacían es que se tomaban del brazo, ponían los animales uno tras otro y hacían un canal para que la sangre del animal corriera. Y entonces ellos se tomaban del brazo, iban los dos así agarrados y cruzaban el surco donde estaba la sangre. Y la túnica, oiga esto, la túnica se iba empapando de sangre conforme cruzaban el canal de sangre. Al final se intercambiaban la túnica. Esta es mi túnica y esta es la mía. Y entonces esa era la garantía del juramento. Y una vez hecho ese juramento, estaban en paz, porque la condición era que si yo no cumplo, que me suceda, era un pacto delante de Dios, que me suceda como a uno de estos animales. Entonces, en otras palabras, quien no iba a cumplir un pacto estaba firmando su sentencia de muerte. Pero aquí Dios le dijo, consigue esos animales. Y Abraham los partió. Y Abraham en su debilidad, ¿verdad?, los puso. Y Abraham estaba cuidando lo que le iba a servir para el juramento. Y mire lo que dice, versículo 11. Y descendían naves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham. Y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. En otras palabras, Abraham estaba cuidando todo. Él en su fuerza estaba cuidando el pacto. Pero Dios hizo, amados hermanos, que tardara eso. No hizo el pacto inmediatamente. Y Abraham se empezó a cansar. Abraham se empezó a decepcionar. Y cuando usted se decepciona, ¿qué le da, hermano? Le da desánimo, y el desánimo trae sueño. ¿Sí? Ahí está, usted comienza a deprimirse. Abraham aquí estaba deprimido. A pesar de que escuchaba una voz del cielo. Y Dios le prometió, pero Abraham dijo, ¿y cómo pues? Dios le dijo, te voy a dar esto, te voy a dar lo otro. ¿Y cómo? Estos son los versículos anteriores. ¿Y cómo? Si mirad, si no tengo heredero, no me has dado descendencia. Ese Damaseno va a ser mi heredero. ¿Y entonces qué me vas a dar? Abraham le dijo a Dios. Pero Dios tenía paciencia, porque Abraham, le repito, estaba conociendo a Dios. No se vaya a poner a discutir con Dios, brother. Después me va a echar la culpa, ¿verdad? Sino que ahora nosotros no andamos por vista, andamos ¿cómo? Por fe. Entonces, sigamos, por favor. Y le dice, versículo 12, mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Versículo 13, entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en esta tierra y será esclava allí y será oprimida 400 años. O sea, Dios le estaba hablando lo que iba a pasar. Pero vea un poquito más adelante, en el versículo 15 le dice que va a tener una buena vejez. Y el versículo 17 dice, y sucedió que puesto el sol, o sea, había pasado toda la noche Abraham cuidando los sacrificios, y ya oscurecido, oiga esto, y esto es importante, se veía un horno humeante y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. ¿Quiénes tenían que pasar por los animales, entre los animales divididos? ¿Quiénes tenían que ser? En este caso, ¿quiénes tenían que ser? Dios y Abraham, ¿verdad? Dios y Abraham. Pero Dios durmió a Abraham. ¿Sabe por qué lo durmió? Porque Abraham no tenía la capacidad de mantener el pacto. Usted y yo no tenemos la capacidad de mantener los pactos con Dios. No somos perfectos, pero Él sí es perfecto y Él sí es suficiente. Por eso, amados hermanos, Dios le estaba mostrando a Abraham y Abraham se despertó. Y cuando Abraham despertó, vio que había fuego y vio una antorcha, es decir, la presencia de Dios caminando en medio de los animales. Dios comprometiéndose por Él mismo y dejando a un lado a Abraham. Porque Dios quería que Abraham no tuviese duda por todo lo que él tenía que hacer. ¿Se recuerda cuando hablamos hace poco de eso, cuando el Señor Jesucristo les dijo a los discípulos, ¿quién dicen los hombres que
confesó y ya comenzaron a decir, y Pedro le hizo la confesión, ¿verdad? Que tú eres el Cristo. Entonces, pero inmediatamente el Señor Jesucristo comenzó a decirle, yo tengo que morir. Y entonces yo lo entiendo, pues, porque te hemos seguido 3 años y he dejado mis barcas y no hemos trabajado, nuestra vida ha quedado suspendida durante los 3 años y resulta que te van a morir. Y entonces dice la Biblia que todos se entristecieron. Entonces el Señor Jesucristo los tomó, los llevó al monte Moriah, y en el monte Moriah permitió que Pedro, Juan y Santiago pudiesen ver a Cristo transfigurado. O sea, les mostró una visión que ellos solos no hubiesen podido tener, para que ellos pudiesen confiar en lo que Jesús iba a hacer. Entonces Dios estaba enseñándole a Abraham. Le estaba comprometiéndose a Abraham, y Dios mismo dijo, si yo no cumplo la promesa que te hago, que me suceda a mí como les ha sucedido a los animales. Esa es la promesa de Dios. Y entonces dice, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, y la tierra de los eneos, de los ceneseos, de los calmoneos, los heteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. O sea, Dios ahí hizo un compromiso con Abraham. Dios hizo un juramento. Dios ya le había hablado a Abraham y le había dicho que le iba a bendecir. Luego que le había dicho, Dios le prometió a Abraham bendecirlo. Y por último, Dios hizo un juramento. Y dice la Escritura, vimos en Hebreos, que Dios buscó en qué jurar, sobre qué jurar. Pero no había algo tan importante y tan seguro como su palabra. El monte de Sión iba a desaparecer. La tierra un día no va a estar. El dinero que usted tiene en el banco un día no va a estar. Ay, pastor, que la lengua se le haga chicharrón. No dijeron nada del monte Sión, pero sí del dinerito, ¿verdad? Pero amados hermanos, sus ojos no deben ponerse en las cosas que usted puede ver y usted puede tocar. Sus ojos deben ponerse en Dios. Entonces, volvamos por favor a Hebreos capítulo 6 para poder entender lo que acabamos de leer. Entonces, dice versículo 13. Pero cuando Dios hizo la promesa a Abraham, todos estamos entendidos de cuál fue la promesa, de cómo fue la promesa. No pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Es decir, oiga, y entienda esto, le dijo, te voy a bendecir. Eso es riqueza. Y te voy a multiplicar. Eso es familia. Ese es un pueblo. Amados hermanos, el apóstol Pablo enseña que nosotros somos herederos de Abraham, de las promesas de Abraham, a través de la fe. Nosotros no estamos buscando que nos den la tierra de Israel. Nosotros estamos buscando que Dios nos bendiga, que Dios cumpla sus promesas. Ahora sigamos, por favor. Y entonces dice, diciendo de cierto te bendeciré. El versículo siguiente dice, y habiendo esperado con paciencia, ¿cómo esperó Abraham? Con paciencia. Amados hermanos, la palabra ahí no es paciencia, es perseverancia. La diferencia entre paciencia y perseverancia, la paciencia se tiene la idea de inactividad, ¿verdad? Usted tiene controladas sus emociones, pero la perseverancia no es así. En la perseverancia usted está haciendo, usted no está inerte, usted está trabajando, usted sale a trabajar aunque se sienta mal, aunque se sienta decepcionado, aunque vea que todo está difícil. No, Dios me ha hecho una promesa a mí y por eso yo voy. Lo que sus ojos no ven, Dios se lo prometió y usted debe creer la promesa de Dios. No se quede con lo que sus ojos hoy están viendo. Algunos quizás están teniendo un mal cierre del 2024. Amados hermanos, no se quede con eso. Eso, lo que usted tenga, preséntelo delante del Señor. Hable con Dios. Póngase a hacer algo por Dios, porque Dios es fiel. Y sigue diciendo, amados, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Después del juramento ya no hay dudas. Por lo cual, queriendo Dios, oiga esto, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa. ¿A quiénes? ¿A Abraham solamente? No, a los plural, a los herederos de la promesa. ¿Qué es lo que quería mostrar? No solo la promesa, sino que la inmutabilidad de su consejo. Algo inmutable es lo que no cambia.
Y la Biblia dice que en Dios no hay ninguna sombra de variación. Es decir, un atributo de Dios es que Él no cambia. ¿Por qué cambiamos nosotros? Porque el tiempo, nos hacemos mayores, tenemos más sabiduría o nos hacemos más débiles, comprendemos ciertas cosas y entonces cambiamos nuestra manera de pensar. Dios no cambia porque no tiene nada que aprender. Dios no se debilita. Dios no tiene sorpresas. Amados, comprenda algo, Dios no tiene plan B. Usted y yo tenemos hasta la Z. Por si no salió una, salió otra, ¿verdad? Pero Dios no. ¿Sabe por qué? Porque a Dios no se le frustran los planes. Porque Dios concluye todo lo que dice que va a hacer. No hay nada, no hay una fuerza que le impida realizar la voluntad de Dios. Satanás está en medio de la voluntad de Dios. Satanás, mire, cuando Dios ha dicho que nos va a bendecir, inclusive y utiliza el tipo ese para hacernos llegar la bendición. Usted deje de decir, lo que el diablo me robó, yo se lo arrebato. No, amados, no, olvídese. Olvídese. No fue el diablo, es el plan de Dios, por favor, el plan de Dios. Si Dios no, vimos la otra vez que vimos Job, que si Dios no le da permiso al diablo, no puede hacer nada con Job. Dios tiene una bendición especial para usted y Dios ha prometido bendecirlo y Dios cumple sus promesas. Dios es fiel. Y entonces dice, oiga esto, por lo cual queriendo Dios, ahí estamos, ¿verdad? Vamos a ver el versículo 18. Interpuso juramento para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta. ¿Cuáles serán esas dos cosas? Yo cuento tres, amados. Porque primero Dios le dijo a Abraham que iba a pasar. Después que Dios le dijo, le dio una promesa. De cierto te bendeciré. Pero para que Abraham tuviese paz, Dios dio un paso más. ¿Qué hizo? Interpuso juramento. Entonces, en otras palabras, el sostén siempre de las promesas de Dios es su palabra. Entonces, las dos cosas que no cambian es su juramento, es su promesa y su juramento. Y entonces dice, oiga esto, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos, ahí se refiere a nosotros, tengamos un, ¿qué dice? Un fortísimo. Cuando usted escucha la palabra fortísimo, ¿a qué lo hace? ¿A qué lo relaciona? ¿A qué se refiere? No, hombre, ese hombre es fortísimo. ¿Usted qué piensa? ¿Un debilucho? No, es en relación a la fuerza. Y el ísimo lo pone extremo. Entonces dice, tengamos un fortísimo, oiga esto, consuelo. ¿Cuándo necesitamos consuelo? A ver, ¿cuándo necesitamos consuelo? Cuando estamos afligidos, cuando estamos preocupados, cuando estamos desconsolados. Entonces Dios lo que quiere no es que veamos a diestra y siniestra lo que podemos conseguir. No, Dios quiere que le volvamos a ver a Él. Dios quiere que volvamos a ver su palabra. El consuelo de Dios no está en el aire. El consuelo de Dios está en su palabra, que no cambia, iglesia. Allí es donde usted tiene que ver. Allí usted tiene que consolarse. Aunque de repente usted esté en problema, pero aquí dice que te va a ayudar. Aquí dice que nunca te va a desamparar. Entonces tus ojos tienen que estar puestos en la palabra. Muchas veces los predicadores nos equivocamos, ofrecemos cosas que Dios no ha dicho y por eso es que andamos creyendo, ¿verdad? Y con esto de que ofrenda y Dios te va a bendecir y Dios te va a dar. Cometemos el error de que la gente piensa que compramos favores de Dios y lo que nosotros recibimos de Dios es por su misericordia, iglesia. Entonces dice, tengamos un fortísimo consuelo los que acudimos, oiga esto, para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Asirnos. ¿Alguien sabe qué es eso? Venga, mamá. 37 años de casados, mi querido hermano. Cumplimos el 16 de octubre pasado. Algunos ni 30 tienen, pero nosotros tenemos 37 de casados. Nosotros estamos a la par, sí. Nos podemos tomar de la mano. Pero usted sabe que tomados de la mano nos podemos separar, sí. Una vez íbamos en un bus, tuvimos un accidente. Yo la llevaba abrazada, pero el bus dio vuelta. Y cuando vine a darme cuenta, había caído por otro lado, salí del bus y no me acordaba que iba con ella. Hasta allá cuando salí, Dios mío, sí, comenzó a gritar y ahí iba saliendo ella. Imagínate qué chulada, qué seguridad, ¿verdad? Entonces, aquí estamos tomados de la mano. Tiene la idea de abrazar y sujetarse. Dios te tiene sujeto a ti. Amén. Gracias, mamá. Tú no te puedes liberar de las manos de Dios. Pero Dios quiere que no solo Él te sujete, Dios quiere que tú lo abraces a Él. Cuando nosotros caminamos se recuerde con sus niños, cuando estaban chiquitos, ¿verdad? Los tomábamos de la mano y si atravesábamos una calle, nosotros no esperábamos que el niño nos agarrara fuerte, o sí.
¿Ah? Agárrate fuerte, si no te van a atropellar. No, usted le agarraba la mano y le apretaba la mano. Inclusive, a veces ni la mano, sino que la muñeca, ¿verdad? Venite para acá y usted lo aseguraba. ¿O no, no hacen ustedes? ¿Quiénes tienen niños pequeñitos? ¿Lo agarran así o lo dejan en libertad? Cuando están llegando a un lugar que quizás hay perros bravos, que puede tener un accidente, usted lo afianza, ¿verdad? Y allí no le importa si el niño va incómodo, no, usted quiere tenerlo seguro. Pues, amados hermanos, esa es la idea. Dios nos tiene seguro. Y mi consuelo no es que yo soy agarrado de Dios. Mi consuelo es que Él me tiene agarrado. Y aunque a veces yo siento que me suelto, Él nunca me va a soltar. ¿Sabe cómo lo dijo el Señor Jesucristo? Lo que Dios ha puesto en mi mano, nadie lo arrebatará. Y entonces cuando usted recuerde esas cosas, usted tiene un consuelo en su corazón, aunque de repente lo esté pasando mal. Usted puede estar confiado porque confía en aquel que todo lo sostiene, que todo lo bendice. O cuando Él dice, hasta aquí llegó la bendición, amado hermano, no importa de quién sea familiar, no importa quiénes son sus amigos. Cuando Dios dice, hasta aquí llega la bendición llega hasta allí. Si Dios dice que te va a llegar a ti, no importa que te apartes, llega. Y si Dios ha dicho que no, aunque te pongas, no te llega. Ahora veamos, amados. Terminemos el versículo siguiente, dice, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, esa esperanza que tenemos en Cristo y que penetra hasta dentro del velo. Imagínense la promesa, amados. No solamente que nos va a cuidar, sino que nos da la garantía para que usted pueda entrar delante de la presencia del Altísimo, en el trono de la gracia, donde los ángeles, los querubines, se tapan los pies y se tapan la cara para no ver al Señor. Allí usted y yo tenemos entrada. No lo vemos, pero por la fe sabemos que ahí está. Y yo digo, ¿cómo es posible que nosotros salgamos de nuestro cuarto después de abrir los ojitos y no vayamos al trono de la gracia? ¿Cómo es posible que despidamos a nuestros hijos de la casa y no los hemos encomendado a aquel que todo lo puede? Y entonces dice que penetra hasta dentro del velo. ¿Por qué dice velo? Porque muchos están velados, brother. Muchos no pueden entrar. Muchos no tienen acceso. Y mucha gente los puede, él merece tener acceso. Es que no es por mérito, es un regalo. Y Dios nos lo ha regalado a nosotros. Oiga esto, versículo 20. Allí es el lugar donde está el velo, dice, donde Jesús entró por nosotros como precursor, es decir, el primero, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. O sea, Jesús no solo murió por nosotros, Jesús no solo fue la ofrenda, el Padre no solo prometió, sino que también juró. Pero la cosa no termina allí. Delante del Padre, Jesús, y oiga esto, el sacerdote, ¿alguien sabe cuántas veces al año entraba al lugar santísimo? ¿Alguien sabe? Una vez al año. Y tenía, amados hermanos, que salir rapidito de ahí. No había tales que iba a entrar y se iba, como dice, me voy a despabilar. No, a hacer lo que tenía que hacer. Y presentaba el sacrificio, derramaba la sangre en la, ¿cómo se llama? En el propiciatorio, la tapadera del arca. Y de ahí tenía que salir rápido. Era así que tenía en su tobillo tenía una campanita. Y en su tobillo también tenía atado una soga, un lazo. Cuando la campanita dejaba de sonar por mucho tiempo, ellos sabían, los que estaban afuera, y los auxiliares del sacerdote sabían que algo había pasado. Ese sacerdote no iba listo. Y entonces tenían que sacarlo. Y el sacerdote salía del lugar santísimo muerto porque no había presentado el sacrificio correctamente. ¿Sabe qué? Cristo entró en el lugar santísimo, atravesó el velo, entró al lugar, se presentó como sacrificio. ¿Y sabe qué? No se salió, se sentó a la derecha del Padre. Tanta belleza del Señor, tanta honra de Cristo y tanto Él cubrió, pagó por nuestros pecados, que Él no tuvo que salir, porque se tenía que salir para preparar otro sacrificio. Jesucristo no presenta otro sacrificio porque su sacrificio es suficiente. Y se sentó a la derecha del Padre, allí está Él, y no termina allí. Para nosotros Jesucristo no solamente es nuestro Salvador, es nuestro sumo sacerdote. El sumo sacerdote, hacía las veces de abogado y intercedía por el pueblo.
Pues es que Jesucristo está a la par del trono de la gracia, junto al Padre, para interceder por cada uno de nosotros. Amados hermanos, por eso es que la Biblia nos dice, no desistas, no desistas. Cosas mejores vendrán. Lo único que tenemos que hacer es confiar en Dios. Ese juramento, Dios lo hizo por usted también. Y por eso, amados hermanos, el 2025 ya viene, ya viene. Y ya vamos a entrar. Imagínese usted el velo del 2025, lo vamos a atravesar, pero no con miedo, tomados de la mano. Usted tiene que asirse de la esperanza, puestos los ojos en Jesús. Y entramos en el nuevo año sabiendo que Dios seguirá con nosotros. La Biblia dice que Dios nos lleva de gloria en gloria y de victoria en victoria. Ahora no me diga, si usted quiere victoria en victoria, no me diga que quiere un año fácil. Porque la victoria implica ¿qué? ¿Qué implica la victoria? Batalla, brother. Batalla. Y nuestras mayores batallas son contra nosotros mismos, para no dar pasos para atrás. Amén, iglesia. El 2025 nos espera. Pero Dios no nos espera. Dios está con nosotros. Aleluya. Dale un fuerte aplauso al Señor. Póngase de pie, por favor. Y vamos a darle gracias al Rey. Vamos a ponernos en sus manos, agradecerle todos los favores. Puede imaginar, amados hermanos, bendito sea el Señor, que nadie sabe todo lo que hemos hecho en el 2024, ¿verdad? Pero por cada cosa que hicimos, Cristo estuvo a la par del Padre, intercediendo por nosotros. Satanás es el acusador, pero sabe que Satanás no puede ya. ¿Por qué? Porque el precio está pagado y Cristo está a la par. Y por eso es que podemos caminar. Y por eso es que aunque a veces estemos decepcionados, y fíjense, nos decepcionamos de situaciones, nos decepcionamos de personas. Nuestra cónyuge probablemente nos decepcione alguna vez. Nosotros hemos decepcionado a nuestros cónyuges. Nosotros hemos decepcionado a nuestros hijos. Recuerdo una vez que estábamos en escuela bíblica, Mario, el mayor de mis hijos, estaba al final, era colaborador en la clase. Yo era maestro, habían como 80 niños ahí. Y entonces yo llegué y le dije, vayan niños, levanten la mano a quien su papá le haya faltado una promesa. Se me olvidó que el mío estaba ahí. Levante la mano, para un día el padre. Y entonces empecé a ver las manos levantadas y ahí atrás estaba un chiquitín. Sí, porque fallamos. Pero el Padre Celestial nunca nos va a fallar. Nunca nos va a decepcionar. Y por eso es que sus ojos no es a las personas, es a Dios. Es a Dios. Amén. Oh buen Dios y Padre nuestro, en esta noche, Señor, donde estamos ya por terminar el último servicio de este 2024, Señor.